Listo, Felipe. Buenas noches para todos, desde las diferentes latitudes, esperamos que estén bien. Les damos la bienvenida a otra de las ponencias eh, que organiza el primer Congreso Internacional de Filosofía de las Matemáticas. El día de hoy nos acompaña el profesor Germán Muñoz Ortega, que nos va a hablar sobre filosofía ancestral y descolonización epistemológica de las matemáticas. Entonces, la dinámica del espacio va a ser la siguiente. En un primer momento voy a presentar la semblanza del profesor Germán Muñoz. Seguidamente, él tiene 45 minutos aproximadamente, una hora, para su intervención. Y finalmente daremos un espacio de preguntas, comentarios o sugerencias sobre lo que nos haya eh, expuesto el profesor Germán Muñoz. ¿Vale? Entonces, esa es la dinámica del espacio. Entonces, vamos a continuar. El profesor Germán Muñoz Ortega cuenta con un doctorado en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México. Fue galardonado con el premio latinoamericano Simón Bolívar a la mejor tesis de posgrado en matemática educativa por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Ha publicado en diversas revistas, tanto nacionales de México como internacionales especializadas. También ha publicado capítulos de libros en la editorial española Díaz de Santos. Ha escrito y publicado un libro sobre epistemología y cognición del cálculo integral. Y en el mismo sentido, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Del mismo modo, fue cofundador de una maestría y una especialización en matemática educativa con énfasis en epistemología y cognición en Chiapas, perdón. Actualmente el profesor Germán Muñoz es profesor e investigador de matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas en México y su enfoque de trabajo en ciencias milenarias, ingeniería ancestral para la decolonización epistemológica de las matemáticas sobre prácticas de modelación y predicción para rediseñar el discurso del cálculo integral para ingeniería del futuro. ¿Mm? Bueno, digamos que grosso modo ese es el perfil tanto académico como laboral de nuestro invitado. Y por ese lado nos queda nada más que decir que agradecemos bastante que el profesor nos haya aceptado la invitación y que pues nos venga a vislumbrar y a mostrar su perspectiva sobre este tema que piensa abordar, ¿vale? Entonces, profe, muchas gracias y tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Andrés por haberme invitado al Congreso de Filosofía de las Matemáticas y voy a compartir algunas ideas, algunos trabajos que hemos realizado y algunas, digamos, rutas, todo con el ánimo de generar debate. Entonces voy a compartir pantalla. Ya estamos viendo la pantalla, ¿vale, profe? Sí, gracias. Bueno, nuevamente, gracias por estar aquí, los que me están escuchando. Como les decía, la idea es compartir algunas ideas. ¿Me estoy viendo? No. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Sí, todo bien, ¿verdad, profesor Andrés? Sí, señor, profe, estamos viendo el Zoom. Ya puede pasar Me a sus ven las diapositivas. diapositivas y me estoy viendo yo también, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el Zoom y lo estamos viendo usted, pero no las diapositivas. No.
Voy a volver a compartir. Vale. Ahora sí, ¿se Ahora ve? sí. Sí, señor. Perfecto. Ahora sí, iniciamos. Bueno, le puse como título a la ponencia Filosofía ancestral y descolonización epistemológica de las matemáticas. Eh, Como bien decía el profesor Andrés, estoy acá desde la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, en lo que le llamamos el sur global. Bueno, voy a tocar tres puntos principales como columna vertebral y de ahí se van a ir generando otros aspectos y preguntas. El primer punto que voy a tocar es en relación directa a las civilizaciones milenarias. En particular voy a hablar de los chinos, de los griegos, aproximadamente como entre 300 y 400 años antes de Cristo. Y luego voy a hablar de los mayas y después voy a dar más detalles. En este punto de las civilizaciones milenarias, un punto de interés es entender las cosmovisiones y la filosofía asociada. Es decir, normalmente la filosofía, digamos, a veces tiene, digamos, ciertos monopolios, que en algunos casos se piensa que en culturas milenarias no se construían filosofías, pero bueno, como eh, muchos autores lo han ido confirmando, es todo lo contrario, es decir, las culturas milenarias tienen cosmovisiones y filosofías, digamos, ancestrales. En específico voy a hablar de la génesis de los conocimientos matemáticos y científicos. Como punto número 2 y columna vertebral de la plática, voy a hablar sobre esta pregunta, que es la construcción social del conocimiento. En específico, voy a ir tocando, digamos, con pinceladas el marco epistémico y el obstáculo epistemológico. Luego voy a hablar un poco sobre las desequilibraciones cognitivas en su contexto. En estos puntos voy a tocar algunos ejemplos específicos que he trabajado a lo largo de algunos años. Luego también voy a tocar algo que le denominé transposición sociocultural y tipos de mediación, tipos de mediaciones. Como punto número 3, lo pongo como pregunta igual, digamos, para el debate. Eh, Descolonización epistemológica, ¿qué significa eso? Voy a trazar una ruta, digamos, de la manera en cómo lo entiendo, la manera en cómo se han ido transformando mis trabajos. Hace algunos años no hablaba yo de descolonización, pero en últimos años he estado, digamos, revisando eh, trabajos de Enrique Dussel, de Ramón Grossfogel, y entonces algunos de mis trabajos los he ido, digamos, enfocando desde esta perspectiva. Entonces, en esto voy a hablar sobre tres aspectos, digamos, como ruta y para debate, que tienen que ver con descolonización, no es regresar al pasado, digamos, ¿no? Sería, sino de alguna manera significa deconstrucción de los discursos hegemónicos y su rediseño matemático. También podría significar compatibilidad de cosmovisiones y rediseño de la filosofía, le llamé. Eh, Como eje puse ahí de la filosofía dualista, eurocéntrica, a las filosofías holísticas, que de alguna manera son las ancestrales. Y el otro punto, digamos, en donde voy a anclar uno de mis ejemplos, es de la filosofía natural al rediseño del cálculo de Newton, crisis de la razón y la lógica. Esos son los tres puntos que van a ser mi columna vertebral. Repito, es también una provocación para el debate en algunos aspectos. Entonces, si alguien
de estas tres radiografías o de estas tres diapositivas se quedó con alguna idea que a lo mejor toqué muy de pasadita, me podrían preguntar para, digamos, entrar en alguna reflexión, en algún debate. Bueno, voy a empezar, digamos, con el... Cuando uno empieza, digamos, a hablar de descolonización epistemológica, digamos, pues recurre uno, o en mi caso, digamos, mi punto de partida fueron eh, ciertos métodos que se configuran en la epistemología genética, que podríamos llamar métodos genéticos o herramientas para el método genético. ¿Todo bien con las diapositivas? Todo bien. Sí, señor. Ah, bueno, continúo. Entonces les decía que eh, en mi caso, digamos que empecé a trabajar hace algún tiempo desde la matemática educativa con epistemología genética. Podemos ponerlo en términos de método, digamos, se le llama método genético porque utiliza algunas herramientas como las que se observan ahí, como la historia crítica de la ciencia o como la cognición de las matemáticas. Este método genético obviamente no es exclusivo de la epistemología genética. También, por ejemplo, fue desarrollado en la ex-URSS por Vygotsky, eh, sobre sus trabajos de psicología sociocultural. Entonces, digamos, pero de alguna manera podemos decir que esas son las dos herramientas. Bueno, pero después, digamos, la epistemología genética, en su último tramo de vida y de obra, Piaget trabajó con un latinoamericano que fue Rolando García. Y entonces Rolando García, en los años 2000, extendió la epistemología genética a los sistemas complejos. Y entonces, digamos, esa idea de sistemas complejos, de alguna manera, eh, me ha permitido, digamos, ir trazando una ruta, digamos, para este asunto de la descolonización epistemológica. Algunos aspectos de los sistemas complejos tienen que ver con la interdisciplina, con el marco epistémico, que es una idea, digamos, trazada desde la epistemología genética, pero extendida por García en el libro de El conocimiento en construcción del año 2000, editorial Gediza. Y de todo esto, digamos, una idea que me ha parecido relevante, que desde mi punto de vista es como el punto neurálgico, porque, por ejemplo, cuando se habla de sistemas complejos, no nos referimos a pensamiento complejo de Morán, ni tampoco a las ciencias de la complejidad. Obviamente tienen puntos de encuentro y de relación en algunos aspectos, pero específicamente me estoy refiriendo a los sistemas complejos. Aunque todas estas perspectivas, podríamos decir, las podríamos encapsular en una pregunta, digamos, que tiene que ver con tratar de ubicar una unidad de análisis que yo le llamo pertinente en términos de pregunta, es decir, ¿cuál es la unidad de análisis pertinente para empezar a estudiar un sistema complejo? La idea de un sistema complejo es que tenemos diferentes subsistemas, ¿no? En diferentes planos, ¿no? Pueden ser de muchos tipos, ahorita lo van a ir viendo en la ponencia, pero digamos, cuando tenemos diferentes subsistemas, una idea, digamos, crucial es entender que no podemos estudiar un subsistema, otro subsistema y los que sean necesarios y luego sumarlos para entender la totalidad del sistema. Eso no se puede hacer.
Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la molécula del agua. Ese ejemplo lo tomé de la obra de Vygotsky, porque obviamente Vygotsky no hablaba de sistemas complejos, pero es una idea que refleja muy bien lo que se pretende en los sistemas complejos, ¿no? Aunque sí, obviamente hablaba Vygotsky del método genético, ¿no? Y la metáfora me parece muy interesante, muy ilustrativa. Si nosotros queremos estudiar la molécula del agua, no podemos, aunque podemos recurrir a las propiedades del hidrógeno y del oxígeno, pero no podemos hacer un análisis por elementos, es decir, no podemos tomar las propiedades del hidrógeno y luego las propiedades del oxígeno, sumarlas, y eso nos va a dar las propiedades del agua. Si hacemos eso, según Vygotsky, cometeríamos un grave error. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la metáfora, si ustedes ven ahí la expresión, por ejemplo, las propiedades del hidrógeno, de alguna manera, son provocar el fuego. Y las propiedades del oxígeno, pues son avivar el fuego, es decir, mantenerlo o extenderlo. Si nosotros sumamos esas dos propiedades, no es igual a las propiedades de la molécula del agua. Porque el agua, todo lo contrario, cuando ya está conformada como molécula, de alguna manera apaga el fuego. Entonces es un ejemplo, por eso lo tomé de esta obra de Vygotsky, porque me parece, digamos, la metáfora más clara para entender los sistemas complejos. Es decir, lo que se pretende con esta metáfora es que como no se puede hacer un estudio o un análisis por elementos y luego sumarlos, entonces tenemos que agarrar el todo, que es la molécula, y estudiar un pedazo de la molécula o una parte de la molécula, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un recipiente con agua, ¿no? A lo mejor ese recipiente es un todo muy complejo, porque a lo mejor intenta resolver una problemática real, digamos, eh, con estas características. Entonces, si nosotros tomamos en ese recipiente, en analogía, que sería el agua, para poderlo estudiar sin cometer este error, entonces tendríamos que tomar un pedazo o una parte del agua. Es decir, de ese recipiente tomamos un pedacito. Ese pedacito de agua conserva las mismas propiedades que la molécula de agua. A eso se le llama, a ese pedacito de agua que conserva las mismas propiedades de la totalidad, se le llama unidad de análisis. Entonces, el punto crucial para los sistemas complejos es tratar de ubicar una unidad de análisis que yo le llamé, en términos de pregunta, pertinente, es decir, cómo la ubicamos, cuál sería y de alguna manera las justificaciones, ¿no? Bueno, esta misma pregunta nos permite, digamos, de alguna manera profundizar en las diferentes epistemologías y las filosofías que tienen asociadas. Por ejemplo, todo lo que puse ahí son unidades de análisis. Cada perspectiva, digamos, filosófica y epistemológica, de alguna manera ha tomado alguna de esas que ustedes alcanzan a observar, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el racionalismo, ¿no? Como filosofía, entonces la fuente de los conocimientos, o para no, digamos, meternos en el detalle, está tomando como unidad de análisis la razón. Por otro lado, si nos vamos a otro tipo de filosofía, ¿no? Siempre que digo filosofía estoy pensando al mismo tiempo en su asociación con la epistemología. Entonces, por ejemplo, si tomamos como unidad de análisis, por otro lado, ¿no? La empiria, es decir, tomamos como fuente de generación de conocimiento los sentidos, entonces podríamos llamarle eso como filosofía y epistemología asociada,
el empirismo. Si tomamos como unidad de análisis la acción, entonces podemos asociarle, digamos, una epistemología como la epistemología genética o la psicología sociocultural de Vygotsky, ¿no? Donde ahí toman, por ejemplo, la acción mediada, pero la unidad de análisis sigue siendo la acción. Y así podemos recorrer los diferentes tipos de filosofías, ¿no? Podemos irnos hasta la filosofía que toma como unidad de análisis la lógica y la construcción de estructuras, o las filosofías que toman como unidad de análisis el lenguaje, es decir, símbolos socializados que de alguna manera se pueden convertir en signos. Bueno, lo puse como pregunta porque depende de la unidad de análisis que uno considere pertinente, es la unidad de análisis, es la filosofía que se desencadena o que le podemos asociar. Entonces, voy a continuar, digamos, en esta ruta. Voy a intentar, digamos, mostrar algunos elementos sobre por qué he considerado la unidad de análisis llamada predicción. Predicción en tanto actividad humana y las prácticas sociales que generan en esa actividad humana. Si se dan cuenta, intenté hacerlo, digamos, visual ahí. Es decir, si yo tomo la unidad de análisis como la acción de predicción, entonces, de alguna manera, estoy asociando las filosofías y epistemologías que toman como unidad de análisis la acción, la praxis, las actividades. Por ejemplo, Leontief, un autor que habla del desarrollo de actividades. Bueno, entonces, estoy ubicado ahí, en acción, praxis, actividades, actividad humana, en contraposición de todas las demás filosofías. El racionalismo, es decir, que el racionalismo obviamente uno lo puede rastrear desde el idealismo hasta llegar al racionalismo y de ahí ir hacia el apriorismo, ¿no? Pero son de alguna manera la misma ruta. O en contraposición de las filosofías empiristas, que pueden venir de las filosofías, digamos, realistas, empiristas, etcétera, ¿no? Hasta llegar al empirismo lógico, etcétera. Es decir, reitero, cuando yo estoy tomando la predicción, y es lo que voy a intentar, digamos, sostener en la plática, cuando tomo como unidad de análisis pertinente a la predicción en tanto actividad humana, estoy de alguna manera siendo compatible con todas las filosofías y las epistemologías asociadas a la unidad de análisis, acción, praxis o actividades. Pero si me ubico ahí, desde esa perspectiva, inevitablemente estamos en contraposición de las otras filosofías que tienen otras unidades de análisis, ¿no? Claro, al final de la plática, ahí está un camino para el debate. Ahorita voy a intentar configurar los argumentos de por qué voy a sostener como unidad de análisis la predicción en tanto actividad humana. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora sí voy a entrar en los detalles para sostener lo que acabo de afirmar, ¿no? Obviamente todo está en un tono, digamos, para el debate, ¿no? Para la provocación y el debate. Entonces, si nosotros nos planteamos la pregunta del marco epistémico, perdón, la pregunta de la construcción social del conocimiento, voy a intentar elaborar
abordar esa pregunta a través de una idea que se llama el marco epistémico, tomado de la epistemología genética y extendida por Rolando García en los sistemas complejos. Cuando yo tomo esa idea, en automático voy a ir, digamos, voy en contraposición de la objetividad, de la neutralidad y de la universalidad. Es decir, de alguna manera voy a poner el énfasis en la negación de los ideales colonizadores de la ciencia moderna y su filosofía, que están sostenidos esos ideales de la ciencia moderna en tres aspectos: la objetividad, la neutralidad y la universalidad. Son los aspectos que de alguna manera se han convertido en el paradigma dominante y en los ideales que de alguna manera se propagaron a través del planeta, ¿no? Digamos, tomando como medio la colonización. Entonces, cuando uno aborda esta pregunta de la construcción social del conocimiento, vamos en contra de esos aspectos neurálgicos. Y para hacer eso voy a usar un ejemplo para elaborar mis argumentos. Como estamos hablando de lo social, entonces lo social adquiere diferentes connotaciones, dependiendo si estamos hablando de la dimensión epistemológica, de la dimensión cognitiva o de la dimensión antropológica. Entonces, y también depende del plano en el que estemos hablando. Va a tomar diferentes connotaciones lo social. Entonces, con el ejemplo voy a ir recorriendo de manera condensada todas esas dimensiones. En la dimensión epistemológica, el marco epistémico de Newton, cuando estudiaba el movimiento de los cuerpos, lo podemos encapsular en una pregunta del siglo XVII, que se refiere a cómo se calcula la evolución posterior de un sistema de movimiento si son conocidos los valores de los parámetros en un momento dado y en un lugar dado, lo que hoy se conoce como las condiciones iniciales. Esa pregunta no es una simple pregunta, por decirlo de algún modo. Se le llama marco epistémico porque esas preguntas están enraizadas en cosmovisiones. Y esta pregunta en específico es la que generó la acción de predecir. Entonces, para poder entender esta pregunta, necesitamos un poco de historia de la pregunta, ¿no? Entonces, ahí estamos usando la herramienta de la historia crítica. Para entender la historia de la pregunta y entender por qué las preguntas de alguna manera están enraizadas en cosmovisiones, entonces ahí es donde nos podemos ubicar, al menos en la parte occidental, en Aristóteles, como les decía, en aproximadamente unos 300, 400 años antes de Cristo. Ahí la pregunta, si nosotros, por ejemplo, tomamos caída libre, ¿no? Piensen en caída libre como un sistema de movimiento. Entonces, para la caída libre, los aristotélicos se preguntaban cuáles eran las causas reales de que eso se moviera. Es decir, por qué caía, cuál era la causa real de por qué caía, etc. Esa pregunta tiene detrás, o más bien tiene sentido en una cosmovisión. Esa cosmovisión de los aristotélicos se refiere a que todo en el universo está en reposo, o en otras palabras, el estado natural de las cosas es el reposo. Esa es una frase que encapsula su cosmovisión y que de alguna manera genera cierto tipo de filosofía. Obviamente estamos hablando de una filosofía dominante en su época,
obviamente había las filosofías que eran un poco, digamos, marginadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos hablar de Heráclito, que era una filosofía marginada, totalmente contraria a la de Aristóteles, eh, pero que incluso era más solidaria con la cosmovisión china y las filosofías orientales. Entonces, pero regresando al punto, lo que estoy intentando argumentar es que toda pregunta vive en una cosmovisión, o las preguntas solamente tienen sentido en una cosmovisión. Ahí es donde está el carácter social del conocimiento y de la construcción social del conocimiento. Ese es un aspecto muy importante. Entonces, en tiempos paralelos, solo para poder, digamos, analizar un poco más en detalle, en tiempos paralelos a Aristóteles, podemos hablar de una cosmovisión oriental, en la civilización china. Ahí podríamos ubicar igual entre 300 y 500 años antes de Cristo. Claro, obviamente la civilización china es milenaria, ¿no? O sea, podemos ir a prácticamente 3000 años antes de Cristo, pero bueno, en particular estoy tomando algunas situaciones de entre 300 y 500 años antes de Cristo. Lo pueden asociar a la filosofía taoísta, etcétera, ¿no? Bueno, pero para el punto que nos interesa, si nosotros tomamos esa cosmovisión, fíjense, es una cosmovisión que si la comparamos es contraria a la filosofía de los griegos, en particular de Aristóteles. Él dice, el estado natural de las cosas es el movimiento. ¿Qué quiere decir este tipo de filosofía? Y la cosmovisión, digamos, que en la que está viviendo, quiere decir que todo está fluyendo, todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, etcétera. Es decir, lo podemos encapsular como el estado natural de las cosas es el movimiento. Eso, digamos, podemos decir que es algo que explica la cosmovisión en tiempos paralelos de los griegos en la civilización china. Bueno, esa cosmovisión, por ejemplo, si nosotros hacemos la pregunta de Aristóteles en la cosmovisión de la civilización china, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si nosotros asumimos, como la civilización china, si asumimos que el estado natural de las cosas es el movimiento, ¿cuál sería la pregunta, digamos, que tiene sentido? La contraria, es decir, ¿cuáles son las causas del reposo? Es decir, en la civilización china, en esa etapa que les estoy platicando, la pregunta que tiene sentido es, ¿cuál es el estado natural? ¿Cuáles son las causas reales del reposo? Esa es la pregunta que tiene sentido. ¿Por qué? Pues por la cosmovisión asociada, porque el estado natural de las cosas es el movimiento, es decir, el movimiento ya se da por hecho. Todo se mueve, todo está en constante transformación, etc. ¿No? Entonces, me detuve en detalle, digamos, en ese aspecto porque es muy importante por los argumentos que estoy tratando de sostener, ¿no? Es decir, las preguntas tienen sentido en cosmovisiones. Ahora, haciendo un recorrido un poco más rápido, me detengo hasta Newton, ¿no? Si damos un salto gigantesco hasta el siglo XVI, XVII, digamos. Entonces, con Galileo, por ejemplo, la pregunta ya es otra. Es decir, en otras palabras, tuvo que haber una serie de transformaciones a lo largo del tiempo en las cosmovisiones, de tal manera que ahora la pregunta es del siguiente tipo, tomado de la obra de Galileo y referenciado en el libro de Piaget y García,
el de psicogénesis e historia de la ciencia. ¿Qué relaciones se establecen entre distancias y tiempos de caída de los cuerpos? Si observan, la pregunta ya no tiene nada que ver con las causas reales. ¿Qué cosmovisión está detrás del escenario sociocultural en el que vivió Galileo? Le pongo ahí principio de inercia solo para que lo relacionen, pero en realidad lo que me interesa es lo que está abajo, que dice la cosmovisión encapsulada en una frase, la cosmovisión en el escenario, digamos, donde vivió Galileo, se refiere a lo siguiente, para poder seguir, digamos, ahí el hilo de la discusión. El estado natural de las cosas es el reposo y el movimiento. Esa ahí es importantísima. Es decir, la cosmovisión en tiempos de Galileo, de alguna manera, tiene que ver con asumir que las dos cosas, al mismo tiempo, por la I, son estados naturales, el reposo y el movimiento. Claro, si lo ven hoy en día en el principio de inercia o en la primera ley de Newton, que después ahí fue encapsulada, pues es lo que nos dice el principio de inercia, ¿no? O sea, todo cuerpo tiene a mantenerse en reposo mientras no haya nada que lo perturbe. Y por otro lado, no, ahí se ve, digamos, que el estado natural de las cosas es el reposo. Y la otra parte, digamos, que se ve es que el movimiento, mientras esté con velocidad constante, en línea recta, ahí se va a mantener, mientras no haya nada que lo perturbe, ¿no? Obviamente, para llegar al principio de inercia, pues tuvieron que haber una serie de construcciones antes, ¿no? A mí lo que me interesa resaltar es la cosmovisión. El estado natural de las cosas es el reposo y el movimiento. Entonces, por eso a Galileo no le preocupaba cuáles eran las causas reales del movimiento o del reposo. Eso no le preocupaba a Galileo. Lo que le preocupaba era entender relaciones entre tiempo de caída y distancia de caída. Esa pregunta, asociada a su cosmovisión, permitió de alguna manera generar conocimiento, en este caso, incluso generó acciones, como por ejemplo la acción de medir, ¿no? La acción de experimentar, ¿no? Digamos, Galileo con sus planos inclinados, ¿no? Para tratar de resolver este problema de la caída libre, ¿no? Que en realidad los planos inclinados es una idea, digamos, que inventa Galileo para poder alentizar el movimiento, es decir, como la caída libre ocurre de manera, digamos, muy rápida, ¿no? Porque pues, la velocidad va creciendo, pero no es, digamos, cualquier velocidad, sino que crece de manera, de manera muy rápida. Entonces, por eso se inventan unos planos inclinados y tiene sentido, ¿no? Para poder alentizar el movimiento, no hacerlo más lento. Y entonces poder medir, etcétera, ¿no? Obviamente Galileo ahí con esos planos inclinados fue el primero que construyó un modelo a través de la acción de medir y de experimentar, un modelo, digamos, cuadrático para la caída libre. Bueno, entonces, si nos vamos ahora a la obra de Newton, entonces es la misma idea. Digamos que en la obra de Newton, ahora, las cosmovisiones, aquí lo estoy presentando de alguna manera, digamos, un poco pura, solo para explicarlo, ¿no? Las cosmovisiones, digamos, de alguna manera son transversales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en el escenario sociocultural de Newton, podemos decir que es le podemos asociar la misma cosmovisión o de manera semejante, ¿no? Parecida, la misma de Galileo. No es que sean exactamente las mismas cosmovisiones, porque eso sería prácticamente imposible. Galileo vivió en un escenario sociocultural, Newton vivió en otro escenario sociocultural,
Pero algunas cosmovisiones son, digamos, como les decía, de algún modo como transversales en el sentido de que hay puntos, digamos, que se van este, manteniendo, otros van evolucionando, etcétera, ¿no? Entonces, esa cosmovisión de alguna manera también le abre la puerta a la pregunta newtoniana, de Newton y sus seguidores, que era la que decía hace rato. ¿Cómo se calcula la evolución posterior de un sistema de movimiento? Eso obviamente que generó la acción de predicción. Así como en Galileo generó la acción de medir y de experimentar, con Newton generó, ahí se ve claramente, cómo a partir de las condiciones iniciales uno puede intentar predecir la evolución del sistema de movimiento. Entonces, ahí está ubicada la acción de predicción y su cosmovisión asociada. Ahí es donde, en esos escenarios del siglo XVI-XVII, es que se ubica lo que muchos autores denominan el origen de la ciencia moderna. Y nosotros le llamamos la construcción de la herramienta. Es decir, la predicción permitió construir la herramienta que les voy a platicar ahorita, llamada cálculo, en particular el cálculo integral. ¿No? Porque esta pregunta de Newton generó varias, varias construcciones, pero en la que me interesa, digamos, detenerme para un poco ir, digamos, avanzando en los argumentos, detenerme en cómo esta pregunta generó el cálculo. Algunos le llaman cálculo infinitesimal o simplemente cálculo, donde podemos asociarle el cálculo integral, el cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales. Todo eso es lo que generó esta pregunta y su cosmovisión asociada. Entonces, nosotros le llamamos que esta pregunta generó la construcción de la herramienta llamada cálculo integral, cálculo y en particular el cálculo integral. Entonces, ¿por qué es importante el punto de que algunos autores digan que ese es el origen de la ciencia moderna? Porque de alguna manera ahí es donde, lo que les decía, ¿no? Eso nos va a permitir ir en contra de la objetividad, la neutralidad y la universalidad. Porque esos tres aspectos fueron los ideales que se usaron, digamos, para los procesos de colonización a nivel global, a nivel planetario. Bueno, pero como el Congreso es filosofía de las matemáticas, no me podía yo quedar solamente con la obra de Newton, sino como la obra de Newton, después de alguna manera, adquirió cierta organización, pero después, digamos, tuvo que pasar a una serie de crisis. Aquí es donde los marcos epistémicos están relacionados con el obstáculo epistemológico, ¿no? Porque, digamos, toda pregunta tiene sentido en una cosmovisión, pero cuando se genera conocimiento, ese conocimiento, en el caso de Newton, ¿no? Eh, como él le llamó en su obra cumbre, ¿no? Principios matemáticos de la filosofía natural, eso de alguna manera genera, digamos, una especie de ideología, una especie de paradigma dominante, que de alguna manera no permite, digamos, que se dé el siguiente, digamos, el siguiente salto, el siguiente proceso. ¿No? Es decir, en ese sentido es que el marco epistémico y la obra newtoniana generan una especie de obstáculo epistemológico. Obviamente esta idea de obstáculo epistemológico no proviene de la epistemología genética, es una idea mucho más antigua. Viene de Gastón Bachelard en español,
este, que fue el que acuñó esta idea del obstáculo epistemológico. Pero en el contexto que le estoy comentando, es decir, el obstáculo epistemológico es una idea, digamos, muy importante porque de alguna manera nos permite entender las crisis y cómo, digamos, las siguientes fases de conocimiento, de alguna manera, están, digamos, condicionadas por el paradigma dominante, ¿no? Obviamente se puede rastrear a través de la idea de Kuhn, ¿no? De este libro que tiene sobre la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Es decir, para que exista un cambio de paradigma. Entonces, ahorita, digamos, para que exista un cambio de paradigma tiene que haber crisis, etcétera, ¿no? Pero para que existan crisis, pues primero está constituido, digamos, el paradigma dominante, en cierto modo. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco sobre esas rupturas epistemológicas que tienen que ver con la integral. Es decir, si nos vamos ahora al siglo XVIII y XIX, si se dan cuenta, las preguntas ya cambiaron. Lo único que quiero que observen, ahorita no me puedo meter en el detalle de las cosmovisiones asociadas a la pregunta de Cauchy y a la pregunta de Riemann. Lo único que quiero que observen es que los marcos epistémicos ya no se refieren a los fenómenos de variación. Si se dan cuenta, en todo este análisis, todas las preguntas están ancladas a fenómenos de variación, con diferentes características. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX, ya los marcos epistémicos ya no se refieren a los fenómenos de variación. Ahí uno puede ver la pregunta, digamos, en la obra de Cauchy. Obviamente un poco del contexto matemático es que hubo crisis, ¿no?, muy fuertes en la matemática, porque se estaba intentando resolver el problema de la cuerda vibrante, eso generó cierta crisis. Se estaban construyendo funciones como la función de Dirichlet, esta que ven ahí en rojo. Si una función es cero, si x es racional, es una función por partes, y es 1 si x es irracional. Esa función, por ejemplo, entonces estaban discutiendo ese tipo de funciones que se dan cuenta ya no tienen nada que ver con los fenómenos de variación continua. Entonces, el problema de la cuerda vibrante, más esta función, más, más otras características que se dieron en esa época. Entonces, la pregunta que tenía sentido era, ¿qué significa integrar una función como la que está ahí en rojo? La función de Dirichlet. ¿Qué significa integrar eso? Porque obviamente ya la herramienta ya se había construido en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII, ¿no? Se había desarrollado todo el cálculo integral, como herramienta. Es importante hacer ese énfasis. Como herramienta, es decir, todo lo que desencadenó la obra de Newton. Justo en este momento, en el siglo XVIII y XIX, es cuando hay esta ruptura epistemológica a través de un cambio de marco epistémico y a través de estas crisis que les estaba platicando en la matemática. Y entonces, para intentar contestar esta pregunta, es que se construye lo que hoy se conoce como la integral de Cauchy, que es un modelo, digamos, de integración. Podríamos afirmar que es, digamos, como un modelo de modelo, ¿no? Es como un modelo teórico. Digamos que cuando tú pones esta función ahí en la integral, pues te va a llevar a discutir la continuidad. Cauchy inventó el concepto de límite, ¿no? Claro, algunos historiadores dicen que se inventó el concepto de límite para digamos, como que algunos de los aspectos críticos de la obra de Newton, ¿no? En particular del cálculo infinitesimal. Pero en realidad, digamos, se inventó la integral porque estábamos en este tipo de funciones y había existido, digamos, esta ruptura. Entonces, producto de esa pregunta se
se genera, digamos, el concepto de límite, pasa a ser protagónico el concepto de continuidad, ¿no? Por el mismo tipo de función, ¿no? Eh, si la continuidad, digamos, si hay continuidad, entonces hay propiedades que tienen que ver con discontinuidad, y hay funciones que tienen una discontinuidad, dos, algunas que tienen un número infinito, y algunas que tienen no solo un número infinito, sino que además son densamente discontinuas. Cuando ponemos el énfasis en lo de que son densamente discontinuas, ahí estamos directamente en la obra de Riemann, ¿no? Es decir, como en el caso de esa función de Dirichlet, de si 0 vale 0 si x es racional o 1 si x es irracional, eh, en las facultades de matemáticas, cuando se estudia eso, no en las de ingeniería, ahorita voy a hablar un poco de las facultades de ingeniería, en las facultades de matemáticas, de física, etcétera, pero más en las de matemáticas, entonces, si meten esa función en la integral de Cauchy, pues lo que te van a decir es, a demostrar que esa función no es Cauchy integrable, es decir, no se puede resolver con el modelo teórico de la integral de Cauchy. Y entonces, por lo tanto, pues eso de alguna manera empujó a la pregunta, digamos, o más bien configuró la pregunta que también empezó a atacar Riemann, que es, pues, resolvamos esta integral con ese tipo de funciones. ¿Y cuál es la característica de ese tipo de funciones? Son densamente discontinuas. Entonces, Riemann generó una teoría de integración. Bueno, la teoría de integral de Cauchy de Riemann podemos llamarle fundamentación de la herramienta. Es decir, la obra de Newton, de alguna manera estamos hablando de la construcción de la herramienta. Aquí estamos hablando de la fundamentación de la herramienta y todas las rupturas epistemológicas asociadas. Entonces, esta parte de fundamentación de la herramienta en algunas filosofías de la matemática lo pueden condensar, digamos, como el formalismo, como el logicismo, ¿no? O como una especie como de empirismo lógico también, pero digamos, algunas escuelas, digamos, que seguramente se están discutiendo en el Congreso, ¿no? Pero donde se ve con mayor claridad es, por ejemplo, las filosofías formalistas, las filosofías logicistas. En este ejemplo, las ubicamos como fundamentación de la herramienta, ¿no? Entonces, de alguna manera, diferenciar entre herramienta y fundamentación de la herramienta es muy importante. Por lo siguiente, un poco para concluir ese aspecto. Lo tomé de la obra de Maurice Klein, bueno, una de sus obras, que se llama el libro Matemáticas, la pérdida de la certidumbre. Ese libro, digamos, dice que si, como ocurre hoy en día en el siglo XVIII, XIX y parte del XX en las matemáticas, le llama una especie de aislamiento de las matemáticas. En pocas palabras, entiende ese aislamiento, según la perspectiva de Maurice Klein, como una concentración excesiva y casi exclusiva en los procesos de fundamentación de la herramienta, ¿no? Es decir, por eso le llama una especie de aislamiento de las matemáticas, donde la herramienta, de alguna manera, como ya fue construida, se considera estática. Es decir, los usuarios que participaron en su construcción, pues en ese momento no participan directamente. Es decir, la visión 1 es lo que Klein le llama el aislamiento de las matemáticas, es decir, un excesivo y casi exclusiva concentración en los procesos de fundamentación. ¿De qué? Pues de una herramienta previamente construida.
Y un poco, digamos, la perspectiva de salida que propone Maurice Clay, ¿no? Al menos desde el punto de vista de él. Dice, para salir un poco de ese aislamiento en las matemáticas, que hoy ocurre muchas veces, ocurrió en muchos momentos durante el siglo XX, digamos, con la obra de Cantor, etcétera, ¿no? Y otras, digamos, incluso en este siglo XXI. Entonces, la perspectiva de Klein de alguna manera apunta a que para salir de ese aislamiento, y por eso es importante toda la historia que les platiqué anteriormente, para salir del aislamiento él propone una especie de interacción dialéctica entre los procesos de fundamentación y el desarrollo de la herramienta. De alguna manera eso es, digamos, lo que va a permitir, digamos, como el salir de ese aislamiento de las matemáticas. Según Maurice Klein, y yo lo adapté, digamos, a algunos trabajos que venía yo desarrollando en el caso de la integral. Bueno, voy a ir un poquito desarrollando algunas conclusiones. En las mismas conclusiones voy a ir tocando algunos puntos de todo lo que les comenté al principio, de la descolonización epistemológica. Entonces, por ejemplo, regresando, ¿no? Me voy a concentrar en estas conclusiones por un ratito en el marco epistémico de Newton, ¿no? El marco epistémico de Newton, la predicción, la acción de predecir, después desembocó, ese es, digamos, algunos de los trabajos que he desarrollado, en lo que hoy se conoce como la serie de Taylor, donde tenemos las condiciones iniciales en un análisis local y luego lo transformamos en reconstruir toda la función, lo que se le llama un análisis global. Entonces, como ustedes saben, Taylor fue discípulo de Newton. De alguna manera es como donde se puede ver, digamos, consolidado el paradigma newtoniano, ¿no? Esa acción de predecir, de alguna manera, si uno la pone en contexto, habíamos dicho, ¿no? En la parte, digamos, de la unidad de análisis, que tomé la predicción como actividad humana y las prácticas sociales que están asociadas. Entonces, en la dimensión antropológica de las matemáticas, es decir, si nada es puro, ¿no? Digamos, pero lo separa uno en dimensiones para poderlo analizar. En la dimensión antropológica, uno puede analizar la acción de predecir en diferentes escenarios. Por ejemplo, en la educación, en las facultades de ingeniería, que es donde adquiriría mayor sentido. En los escenarios socioculturales Y pueden ser, por ejemplo, comunidades de matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en comunidades de matemáticos, la acción de predecir de alguna manera estaría muy a la baja, ¿no? En el sentido de que lo importante, como vimos en Cauchy-Riemann, pues es la propiedad de densidad, ¿no? De continuidad, y más si es densamente o si es un número infinito de discontinuidades. Es decir, la acción de predicción pues no está presente, pero digamos se puede ver, digamos, como un eslabón donde le conectamos la herramienta. El escenario sociocultural X pueden ser comunidades de carpinteros, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, entra en acción esta parte de la predicción, porque no solo la podemos analizar para entender la obra de Newton en el siglo XVII y todo lo que generó, sino podemos analizar la acción de predecir en comunidades de carpinteros, de albañiles, pescadores, etcétera, ¿no? Y ahí podemos analizar todos los saberes que se generan, saberes cotidianos, saberes ancestrales, ¿no? Saberes populares, etcétera, ¿no? Ese sería como el escenario sociocultural X. El escenario sociocultural Y puede ser, como les decía, comunidades de matemáticos o de comunidades de físicos, de biólogos, etcétera, ¿no? Digamos, más a lo que hoy llamamos disciplinas científicas, ¿no? Y otro tipo pueden ser otro escenario Z, que ya no lo puse ahí para no saturar el diagramita,
escenario Z, que podrían ser comunidades de ingenieros, ¿no? Donde son usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, la acción de predecir, digamos, de alguna manera, por eso la podemos ir tomando o conformando como una unidad de análisis pertinente para, digamos, para tomarla como un motor de descolonización. Entonces, porque de alguna manera les digo que está en diferentes escenarios esa acción de predecir. Nosotros la ubicamos en el escenario del siglo XVII con Newton, pero a partir de ahí, digamos, uno la puede ubicar en otros escenarios, ¿no? Bueno, dado que en este escenario sociocultural X, donde hablaba yo de comunidades que a veces, de alguna manera, fueron marginadas, obviamente, por los procesos de colonización y por otro tipo de procesos, eh, comunidades de carpinteros, pescadores, albañiles, etcétera, etcétera, que de alguna manera ahí es donde sigue viviendo, ¿no? No es que haya muerto ese tipo de saberes, sino que sigue viviendo, ¿no? Es que son marginados, sigue viviendo el saber popular, el saber ancestral, el saber cotidiano. En ese sentido es que ubico esta parte, digamos, de un contexto más cercano al estado de Chiapas, acá en México, en el sur global. Acá en el estado de Chiapas, ahí voy a poner este ejemplo de la filosofía Tojolafal, es, digamos, filosofía maya, Tojolabal. Voy a tratar de hacer un comparativo con todo lo que he mencionado, pero desde un escenario cercano a donde digamos, estoy viviendo. Entonces, esto que les voy a comentar, digamos, para darle sentido a los saberes ancestrales populares cotidianos, lo tomé de una obra que es de un profesor, digamos, de apellido alemán, pero naturalizado mexicano, que estaba en la UNAM, pero después de ahí abandonó su carrera académica. Bueno, la abandonó entre comillas, es decir, más bien abandonó la academia formal en la UNAM y se fue a estudiar a los tojolabales. Durante 30 años estuvo ahí viviendo. Y después de 30 años de vivir en comunidades tojolabales, acá en el estado de Chiapas, generó varios libros, entre ellos uno de sus libros cumbres que se llama Filosofar en clave tojolabal, donde intenta decir que en esas comunidades hay filosofía, que podemos llamar filosofía tojolabal o filosofar en clave tojolabal. Filosofías que obviamente no son reconocidas como filosofías. ¿Por quiénes no son reconocidas? Pues por las filosofías colonizadoras, obviamente. Las que tienen los ejes de la objetividad, lo que dije, neutralidad, universalidad, ¿no? Obviamente, pues por esas filosofías colonizadoras, pues no van a ser admitidos, no va a ser admitido esto como filosofía, pero como bien lo sostiene a los que de alguna manera me contacten, al final de la charla voy a dejar mis datos para que les puedo compartir el libro, digamos, ya lo conseguí en PDF, lo tengo en físico, pero ya lo conseguí en PDF. Les puedo compartir ese libro sobre filosofar en clave tojolabal. Bueno, algunos aspectos que resalto nada más para ir al siguiente punto, ir tratando de todos los frentes que he ido, digamos, abriendo, tratar de en las conclusiones de irlos enlazando. Al menos ese es mi propósito. Espero que, espero que ustedes lo perciban y si no, con las preguntas, con el debate, ahí podemos profundizar algunos aspectos. Entonces, filosofía tojolabal, filosofía ancestral. Obviamente, en el mismo tenor de todo lo que he ido presentando, podemos decir que esa filosofía tiene asociada una cosmovisión. Pero en términos de lo que nos interesa a nosotros, las matemáticas, podemos decir que la cosmovisión como metáfora podemos decir que es una matriz, es
la podemos visualizar como una matriz donde viven diversas prácticas sociales. Obviamente una cosmovisión, como ya lo vimos, condiciona, digamos, todo lo que se genera de conocimiento, ¿no? Es decir, la obra de Newton, la obra de Cauchy, de Riemann, lo que se genera aquí en las comunidades, digamos, tojolabales. La cosmovisión, obviamente, es uno de los puntos cruciales para descolonizar, ¿no? Digamos, poner como uno de los puntos neurálgicos el análisis de las cosmovisiones, sus filosofías asociadas y las implicaciones epistemológicas. Entonces, la cosmovisión condiciona, pero no determina, porque hay muchos otros factores contemporáneos que pueden determinar, o no tan contemporáneos, pero que pueden determinar la generación de conocimiento, ¿no? Pero de que lo condiciona de una manera muy profunda. Entonces, filosofía tojolabal se refiere, digamos, pues, es una lengua, el tojolabal, y también es el nombre de un pueblo maya en los Altos de Chiapas. Eh, Viven en algunos municipios de Las Margaritas, Altamirano, y está dispersa en algunos municipios aledaños de Comitán, Independencia y Trinitaria. Todos esos son municipios de acá del estado de Chiapas, y más o menos se calcula que hay entre unas 50 a 80 mil personas. Por ejemplo, algo que es muy diferente ahí en Cosmovisión, si nos comparamos incluso con las personas que aunque vivimos aquí en el estado de Chiapas, en México, pero pues estamos muy occidentalizados, ¿no? O sea, como es mi caso, pues estoy presentando esto, pero de alguna manera estoy muy occidentalizado, así como muchos de nosotros. Entonces es muy diferente en esta cosmovisión lo que se entiende por gobernar. Obviamente una cosmovisión tiene que ver con las preguntas que tienen sentido, tiene que ver con modos de organización social, modos de organización política, tiene que ver con saberes, obviamente, con las lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren una idea que dice ahí, que dicen los tojolabales, ¿no? Los que suelen gobernar en el sentido de mandar, es una visión occidental, no saben escuchar a los gobernados. Sin embargo, para los tojolabales, gobernar y ser gobernados significa saber dialogar entre iguales, ¿no? Es una idea bien distinta a lo que, obviamente porque es una cosmovisión distinta a lo que a los que estamos más occidentalizados. Esta misma idea se puede rastrear en los trabajos hoy en día de Enrique Dussel, por ejemplo. Sobre esa idea sobre filosofía de la liberación y las cuestiones de organización política y todo eso. Bueno, otro ejemplo, solo para notar las diferencias, digamos, con las cosmovisiones occidentales. En español y otros idiomas europeos, el yo es igual a yo, sin embargo, para el tojolobal, esta relación no es obvia ni lógica, de hecho, no corresponde a la lógica tojolabal, en donde el yo es diferente del yo. ¿Por qué? Porque es una cosmovisión anclada a la comunidad, al nosotros. Otro aspecto, ahí vienen más aspectos, no voy a mencionar todos, nada más me interesa lo que puse, digamos, resaltar lo que puse ahí en mayúsculas. Desde mi punto de vista, por lo que he podido, digamos, entender de esta obra de Lex Lenkersdorf, la palabra clave, digamos, de toda su cosmovisión es lo que podríamos llamar, que está ahí en el paréntesis, Yalsil. Yalsil significa corazón, alma o principio de vida. Es decir, porque es la clave de su cosmovisión. Porque, digamos, haciendo el comparativo con la cosmovisión griega y china que les platicaba, aquí el universo, todo en el universo tiene Yalsil.
Todo en el universo tiene Yalchil, es decir, alma, corazón o principio de vida. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues varias, pero entre ellas una muy importante es que perciben a las cosas y a las personas como sujetos. Es decir, ellos no hacen una diferencia entre por ejemplo, una piedra, como tiene Yalchil, pues tiene principio de vida. Entonces pueden platicar con una piedra, con la madre tierra, etc. Es decir, ¿por qué? Porque todos son sujetos. A diferencia de las cosmovisiones occidentales y las occidentalizadas por la colonización, hacemos una separación entre cosas y personas. Eso, por ejemplo, es algo que algunos autores le atribuyen a la filosofía cartesiana, el haber separado cosas y personas. A los humanos, separarlos de la naturaleza. Y eso es lo que explica, según, por ejemplo, Ramón Grossfogel, que es un puertorriqueño, que habla sobre la crisis de la civilización, pues esa filosofía cartesiana de separación, de dicotomía entre cosas y personas, entre naturaleza y humanos, es la que nos ha llevado a las crisis de civilización actuales, ambientales, machismo, racismo, etc. Entonces, eh, por eso es importantísimo entender esta parte de las cosmovisiones. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos, para ir cerrando, las relaciones, ¿no? Digamos, voy a tocar algunos puntos que me parecen cruciales. Si asumimos el surgimiento de la predicción, al menos donde la rastreamos nosotros, porque yo en el doctorado, bueno, desde la maestría en el doctorado me formé, digamos, en cuestiones de cálculo, entonces por eso ahí es donde la rastreamos, en el marco epistémico de Newton, como explicaba yo, pero la pregunta es, o el aspecto a debate, ¿no? O sea, no lo digo como una afirmación o algo categórico, porque pues, estoy dando algunos argumentos, pero obviamente hacen falta más argumentos y más discusión y más trabajo de investigación, etc. Entonces, lo pongo, digamos, como para el debate, ¿no? Es decir, si nosotros, digamos, analizamos la génesis histórica de la predicción, lo ubicamos en el marco epistémico de Newton, en específico, en esa pregunta que les platicaba. La pregunta, digamos, es, bueno, ¿y qué pasa? Porque el conocimiento emigra, ¿no? Digamos, no puede ser que solo quede en la Inglaterra del siglo XVII. O sea, de alguna manera tendría que llegar también a comunidades tojolabales. Claro, el camino de regreso también, es decir, saberes ancestrales de las comunidades tojolabales deberían de llegar también a la Inglaterra contemporánea y a otros rincones del planeta, ¿no? Es decir, los saberes y los conocimientos van, digamos, se van transponiendo, ¿no? Digamos, en diferentes culturas, ¿no? Por eso le llamé en alguna diapositiva inicial transposición sociocultural. Entonces, en ese contexto de transposición sociocultural, obviamente tenemos que analizar lo siguiente. Si nosotros tomamos la obra de Newton y el cálculo, digamos, que generó, ¿no? El cálculo diferencial, integral y cosas diferenciales, no el cálculo. Si nosotros intentamos transponerlo a un contexto contemporáneo como el tojolabal, tendríamos que tomar en cuenta la cosmovisión tojolabal. Es decir, si nosotros traemos así directo la pregunta a un contexto contemporáneo como el tojolabal, esta pregunta tal vez pierda sentido, como ya lo mostraba yo en la pregunta aristotélica y pregunta de la civilización china. Si nosotros traemos esta pregunta, repito, no, si nosotros traemos esta pregunta de la obra de Newton del siglo XVII-XVIII, ¿no? Donde está, bueno, XVI, XVII y XVIII, ¿no? Donde se expandió. La intentamos traer, digamos, el cálculo integral.
a una comunidad tojolabal, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta su cosmovisión. Y entonces tenemos que preguntarnos sobre cómo hacer compatible, porque si no buscamos una especie de compatibilidad, pues tal vez esta pregunta pierda sentido. Y si pierde sentido, pues va a ser muy difícil que se pueda generar o reconstruir el cálculo en esa comunidad, porque perdería sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerle caso, digamos, a las cosmovisiones contemporáneas. Y entonces, justo en ese momento, en esta búsqueda de compatibilidad, es que tenemos que hacer un trabajo, digamos, de tipo antropológico, cognitivo, y en específico de la matemática, tenemos que, con base en esas dimensiones cognitivas, antropológicas, porque pues obviamente va a haber personas específicas, tenemos que entender su cognición, su cosmovisión, pero también su cognición. Y entonces tenemos que rediseñar la matemática. Ese es, digamos, a donde quiero ir concluyendo. Es decir, tenemos que de alguna manera respetar, porque si no respetamos esa cosmovisión, pues estaríamos en franca contradicción y además estaríamos fomentando procesos de colonización, ¿no? Si no respetamos esas cosmovisiones. Entonces, ante una cosmovisión contemporánea, lo que implica es que lo que tiene que cambiar es la matemática. Y ahí es donde aparece el rediseño de la matemática. Rediseño de la matemática para que tenga sentido en un contexto contemporáneo y luego también ese se puede llevar también a las instituciones escolares, a las facultades, etcétera, a las instituciones escolares, pero no necesariamente, digamos, se puede, digamos, intentar llevar el cálculo que sea útil, digamos, en una comunidad global, el cálculo integral, pero para eso tendríamos que rediseñar la matemática, ¿no? En la dimensión cognitiva, no me voy a detener, obviamente, porque ya me está comiendo el tiempo. En la dimensión cognitiva, pues es lo que hicimos, digamos, en términos concretos, fue que tomamos la obra de Newton y la exploramos en personas contemporáneas, estudiantes, profesores, etcétera, ¿no? Para poderla estudiar, pues tuvimos que hacer una tipificación en el sentido del tipo de problemas, ¿no? Estos problemas obviamente están anclados, el tipo de problemas está anclados a la obra de Newton, ¿no? A los fenómenos de variación, ¿no? Etcétera. Es básicamente la idea, nada más que los adaptamos para poderlos llevar a un escenario contemporáneo. De ahí, en términos, digamos, específicos, construimos un campo conceptual, que la idea de campo conceptual es muy solidaria con esta idea de los sistemas complejos, porque el campo conceptual es como, en lugar de fragmentar todos los saberes, por ejemplo, los que nos dedicamos a los problemas de aprendizaje y de enseñanza de la matemática o del cálculo, ¿no? Sabemos que muchos de los problemas de aprendizaje provienen de la fragmentación. Eso está estudiado. Bueno, lo que propone Vergniaud en su teoría de campos conceptuales es que en lugar de fragmentar los conocimientos, como si fuera un sistema, digamos, complejo, tratar de formar un campo. El campo sería como una especie de unidad de análisis, donde ahí, a través de los problemas, se puedan ir articulando los conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea la empecé a trabajar desde mi tesis de maestría y la extendí un poquito más en la tesis de doctorado de hace ya algún tiempo, ¿no? Obviamente esas preguntas nos generaron diferentes situaciones problema, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos las condiciones iniciales, las preguntas son sobre el estado futuro. El estado futuro ya lo clasificamos, por ejemplo, en el sentido de puede ser un número específico, es decir, dónde va a estar el cuerpo en tal segundo o en tal minuto, o puede ser toda la función, ¿no? Que sería una función pero vista como relación entre variables. O puede ser la pregunta sobre la transformación, que sería como la integración definida, ¿no? Lo que conocemos hoy como paso de las condiciones iniciales a al estado futuro, ¿no? Esa transformación es un número. Obviamente,
si uno se mete al detalle, tarde o temprano, estas preguntas, estos problemas y situaciones problema que le poníamos a los estudiantes, de alguna manera configuraban lo que conocemos en la integración, ¿no? La integración definida, la integración, la integración definida, pero en diferentes planos, ¿no? Eso les puedo compartir los documentos que tengo de mi tesis y artículos sobre esa cuestión. Cuando es indefinida, obviamente no conocemos las condiciones iniciales, es decir, las condiciones iniciales son las C. Eso conlleva la integración indefinida, ¿no? Todo este campo conceptual se puede desmenuzar en términos de ejemplos, ¿no? Ya muy específicos de cinemática, es decir, esas preguntas se pueden, digamos, detallar y luego tratar de ver cuál es la estructura. No solo tienes el problema, sino luego cómo se va generando eso y las estructuras asociadas al cálculo. Aquí, por ejemplo, empiezan a surgir estructuras que no son en el sentido clásico, digamos, de la lógica, etcétera, ¿no? Digamos, del formalismo, sino son estructuras relacionales, ¿no? Entonces, por eso son los diagramitas. Empiezan a surgir no solo con la predicción, sino aparece otra idea como la acumulación, en la sumatoria, y una idea que tomé, digamos, de los estudiantes, pero que luego la rastreé o la seguí, mejor dicho, en la obra de Galileo. Es decir, lo que hacían los estudiantes tenía coincidencias con lo que hacía Galileo. Y eso le llamamos constantificación de lo variable. Todo eso de alguna manera configura lo que, digamos, estructuras, pero que de alguna manera generan, digamos, generan diferentes procedimientos, ¿no? De suma, de antiderivación, de derivación sucesiva, ¿no? Todo esto, como les digo, no lo pongo en detalle porque nada más quería presentarlo así como película rápida, ¿no? Como les decía, en la dimensión antropológica, pues tenemos que hacer compatible, ¿no? Digamos, la predicción, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se ve una especie como de rediseño, ¿no? Es decir, los estudiantes contemporáneos no siguen el modelo, digamos, no siguen el paradigma del siglo XVII de Newton, donde tú tomas un pedacito, ¿no? Por ejemplo, el infinitesimal o el diferencial, o la fluxión, digamos, y a partir de ahí encuentras la función, digamos, completa. Es decir, no hacen eso los estudiantes, es decir, no toman, por ejemplo, en la obra de Newton, pues tendría uno que hablar de la velocidad instantánea y luego con la velocidad instantánea, que es lo que se convierte en derivada, eh, reconstruir la función posición, ¿no? O en la obra de Leibniz, ¿no? Que ya no toqué aquí, pero el diferencial, pues encontrar, digamos, integrar y encontrar el todo. Bueno, los estudiantes no siguen ese paradigma, los estudiantes siguen una idea más holística, es decir, no toman pedazos, sino toman el pedazote completo. Lo que sí usan es una idea muy importante que le llamé constantificación de lo variable, es decir, ellos se dan cuenta que se está llevando a cabo el movimiento, entonces usan un modelito muy básico que ellos conocen, y entonces al movimiento que está variando, digamos, lo asocian con un movimiento con velocidad constante. Claro, si uno lo ve desde el punto de vista de la lógica matemática, diría uno, pues están mal los estudiantes, ¿no? Pero no. Le di seguimiento a esa idea que hacían los estudiantes, que le llamamos constantificación de lo variable, ¿no? Obviamente en el contexto de intentar predecir los estudiantes en un sistema de movimiento. Y lo que encontré fue que esa idea es la misma idea que hacía Galileo. Aunque Galileo obviamente pues no generó, sí tenía ideas ya de cálculo, pero obviamente no desarrolló el cálculo como lo conocemos, ¿no? Pero en particular esa idea de constantificación de lo variable lo hacían los estudiantes y coincide con, ¿no? Así como en el libro de Piaget y García, ¿no? De psicogénesis, hay puntos de coincidencia. No quiere decir que los estudiantes hacen exactamente lo mismo que Galileo, no, son puntos de coincidencia, ¿no? Los estudiantes, aquí es una reproducción de lo que hacen, con esa idea de constantificación pueden predecir, luego promedian, que también es otra noción de la constantificación,
Por eso le puse ahí ese diagramita, ¿no? Movimiento uniforme, de alguna manera intentan ver o analizar bajo qué condiciones es igual al movimiento no uniforme. Ahí es donde está esa parte de la constantificación. Entonces pueden hacer también algunos promedios y por lejano que parezca, con estas ideas, promedios, constantificación de lo variable, llegan a un instrumento tan sofisticado como es la serie Taylor, pero que no está anclado como lo construyó Taylor ni como lo construyó Newton, sino a esto es lo que le llamamos rediseño de la matemática, que puede ser usado para fines de la escuela, para fines de comunidades o para fines de la matemática y de la ciencia. Claro, siempre preguntándonos para qué hacemos ciencia y para qué hacemos matemáticas. Se puede extender a esta misma idea hacia cosas más sofisticadas como cantidades de fluidos. Eso nos puede llevar esas mismas ideas, ¿no? Reconstruidas hasta el rotacional, ¿no? Es un fluido que está circulando, nos lleva hasta el rotacional y el teorema de Green. Y se puede extender después el teorema de Green, obviamente, como ustedes saben. Entonces, concluyo, ¿no? Digamos que la propuesta para el debate también, ¿no? Propuesta con los argumentos que pude, digamos, comentar ahorita, es rediseño del discurso matemático en nuestras comunidades. Obviamente ahí tenemos que tomar referentes históricos y cognitivos. Ahí si lo vemos con la descolonización, estamos haciendo una crítica a la objetividad. Es decir, la objetividad no existe. O sea, solo existió, pero para colonizar, como una especie de ideología, de filosofía, epistemología asociada y que se convirtió en una ideología de tipo colonizador. Pero podríamos decir que no existe, ¿no? Y con estos ejemplos intenté mostrar eso. Si tenemos que rediseñar el discurso matemático, obviamente tenemos que tener referentes históricos, cognitivos, antropológicos. ¿Eso qué quiere decir? De la cosmovisión y todo lo que se genera ahí. Y esa es una crítica directa a la objetividad en el sentido de, para decirlo eh, frontalmente para el debate, de que no a la objetividad en tanto no existe. Otra, la crítica a la universalidad. Las matemáticas se pueden fundamentar, pueden tener fundamentos socioculturales. Es decir, ya lo mostraba con la obra de Klein, o sea, en esa crisis de la matemática. Es decir, él, por ejemplo, ahí pone algunos ejemplos por ejemplo, de la crisis de la lógica, ¿no? Lo ilógico de la lógica, ¿no? En la obra de Klein, que era nada más como apuntar a la crisis, ¿no? Como dice en su libro, Matemáticas, la pérdida de la certidumbre. Lo que está apuntando es hacia la crítica a la lógica, pero en el sentido de criticar su universalidad, ¿no? Porque la universalidad, digamos, si la aceptamos, sería de alguna manera como borrar nuestra cultura. Sin embargo, algunos elementos que les acabo de mostrar, la matemática puede tener, digamos, puede fundamentarse en términos socioculturales. Como decía el maestro Edgar en su plática el doctor Edgar, sobre filosofía maya, por ejemplo, ahí, cómo se fundamenta, cómo se valida el conocimiento matemático y científico a través de lo que se construye, a través de las obras construidas. El arco falso, en los calendarios, etc. Es decir, se fundamenta ahí y la prueba de fuego es el tiempo. Es decir, son culturas milenarias y esas obras siguen ahí. Como decía el maestro, el doctor Edgar ayer, ¿no? Esas construcciones siguen ahí y en ese sentido están validadas y tienen una validación sociocultural y de construcción.
y decía él ayer, mi casa se está cuarteando, ¿no? Decía el doctor Edgar, ¿no? Entonces, obviamente la universalidad no existe, porque si aceptamos que existe la universalidad, estaríamos borrando los fundamentos socioculturales. Asimismo, si borramos la objetividad, estaríamos estaríamos expulsando al sujeto, ¿no? Es decir, para decirlo de otra manera, lo cognitivo tiene que ver con las personas que conocen, que construyen, que inventan, que hacen, que accionan, que predicen, y obviamente con sus cosmovisiones, su historia. Entonces, por eso es lo que pongo, digamos, frontalmente. Si aceptamos la existencia de la objetividad, estaríamos expulsando a las personas. Si aceptamos la idea de la universalidad, estaríamos expulsando a la cultura y a otras cosas, ¿no? Digamos, que van asociadas. Entonces, y por último, digamos, no podemos aceptar la neutralidad. Es decir, como dice Rolando García en uno de sus libros de conocimiento en construcción y en el de sistemas complejos, la ciencia se hace ¿para qué? ¿Para qué se hace ciencia? Esa es la pregunta. No es neutral. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconstruir marcos de referencia emergentes de las matemáticas usando tecnologías y ciencias. Yo le puse ahí de tipo autóctono. ¿Qué quiere decir autóctono? Por lo que, digamos, entiendo de la palabra, la adapté, digamos, a la idea, a la palabra, ¿no? Digamos, a lo que quería decir, usé esa palabra por un investigador acá de Chiapas que hablaba de los borregos autóctonos. Le llamaba borrego Chiapas, ¿no? Entonces, alguna vez fui a una de sus conferencias y de ahí tomé, digamos, la idea. Entonces, podemos hablar, digamos, que hay que reconstruir marcos de referencia, pero con base en matemáticas emergentes, rediseñadas, de acuerdo a tecnologías y ciencia autóctona. Y eso es una crítica directa para negar la neutralidad. ¿Para qué hacer ciencia y para qué hacer tecnología y para qué hacer matemáticas? Bueno, aquí lo puse en diagramita, así que ya es lo mismo que dije, nada más que para que vean lo que había dicho al principio en las diapositivas, es eso. La neutralidad también es quitarle la ética, porque o sea, tenemos que plantearnos para qué hacer ciencia y matemáticas, ¿no? No podemos decir, pues es objetiva, es universal y para destruir la vida, imagínense. Lo que estamos haciendo con el planeta, como dice Grossfogel, o sea, es una crisis actual, es la crisis de civilización actual. Grossfogel, que es radical, dice que es porque esta civilización que nos colonizó, ¿no? La europea y hoy en día liderada por Estados Unidos, este, lleva como signo la muerte. Es muy radical, obviamente, lo que está diciendo. Nada más lo digo así también para llamar la atención. Entonces imagínense. Y la no universal es como vaciarlo de o sea, quitar cosmovisiones, vaciar todo esto de cosmovisiones, ¿no? Donde, por ejemplo, la visión tojolabal y muchas visiones ancestrales son holísticas, tienen como, por eso se dan cuenta, Yalzil dice principio de vida. Yalzil significa principio de vida. Esa es la clave de su cosmovisión. Entonces, si hacemos matemáticas, ciencia y tecnología para atentar contra la vida, pues eso sí no es compatible con las filosofías ancestrales. Profe,
Creo que tiene problema con Sí, señal. creo que tiene problemas de conexión. Sí, creo que tuve un problema con mi internet, Sí, profe. pero estaba concluyendo en esa diapositiva. Nada más, creo que era voy a compartir una diapositiva con mis datos, nada más, que era, después de esa seguía la última. Voy a compartir con mis datos por si alguien quiere, seguir, debatiendo o que le comparta algunos documentos que tengo, etcétera, ¿no? Nada más, voy a ubicar ahí esa parte para no salir así de repente, ¿no? De la plática. Algo le pasó a mi internet, tuve que volver a entrar y me dicen cuando ya aparezca la... Ya aparece. ¿Ya aparece? Ah, bueno, voy a ir hasta la parte final, nada más ahí que estaba. Nada más para no salir de repente. Una disculpa por el tiempo, ya me comió bastante. Entonces, les decía que estamos en esa crítica frontal a esos tres aspectos, que fueron los lineamientos que se usaron para colonizar, obviamente apoyados supuestamente en lo que ocurría en el siglo XVII, aunque de aquí de algún modo con lo que les presenté estamos incluso descolonizando hasta el mismo Newton, porque digamos, muchas cosas, muchos aspectos de la obra de Newton que se han mencionado, que se conocen, digamos, como en estas colonizaciones, no corresponden cuando uno desmenuza, digamos, desde el punto de vista histórico y epistemológico, la obra de Newton. Entonces, pero bueno, ese no es el interés propiamente, ¿no? Sino todo lo que les dije de una vez que asume uno la obra de Newton y si esa obra se quiere llevar a otras comunidades en diferentes partes del planeta, en particular acá en Chiapas, lo que tenemos que hacer es respetar las cosmovisiones y entonces lo que se va a rediseñar es la matemática para diferentes fines, para la escuela, para las mismas comunidades e incluso puede nutrir, así en el sentido de Klein, puede nutrir también a la misma matemática, porque si nada más nos quedamos, digamos, en el aislamiento que dice Klein de las matemáticas, digamos, por la cuestión de la parte de la lógica y de las estructuras, etcétera, hay que nutrirla también con la herramienta. Y la herramienta, pues, obviamente está enraizada en las comunidades. Entonces, incluso sirve para la matemática del futuro. Si hay una interacción entre herramienta y fundamentos de la herramienta, eso puede ser, digamos, puede llevar, digamos, a otros terrenos, a la matemática, ¿no? En el sentido de avanzar y de no quedar aislada, como lo planteaba Maurice Klein en ese libro de Matemáticas, la pérdida de la certidumbre. Entonces, pero bueno, entonces puede tener este rediseño, puede tener el fin de formular preguntas con cosmovisiones, ¿no? ¿Para qué? Pues para romper con discursos hegemónicos,
en el caso del cálculo integral, se pueden identificar fenómenos, modelos, dibujos, datos, saber ancestral y un sistema dinámico. Se pueden hacer actividades de medir, modelar, etcétera, ¿no? Eso va a generar cosas emergentes y autóctonas, como intentaba, digamos, argumentar, y obviamente va a simular los fenómenos de variación a través de predecir la evolución del fenómeno. Se puede hacer con tecnología, sin tecnología, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que sea pertinente en cada contexto, y no es una predicción determinista, como luego a veces se discute, ¿no?, en algunos estudios, ¿no?, de que la obra de Newton es muy determinista, porque hace calcula el futuro, ¿no?, así como que de manera muy, sin dejar espacio al azar. Y no, en realidad la acción de predecir es creativa, o sea, hay espacio para, no solo para el determinismo, sino para el caos, que también tiene leyes, como diría Ilya Prigogine en un libro que se llama Las leyes del caos, premio Nobel de Termodinámica, que discute esa idea de lo determinístico y lo no determinístico, ¿no? Y de hecho él dice que hace un planteamiento, digamos, como un poco al revés, ¿no? Dice que lo que llamamos determinístico en realidad tiene mucho caos, lo que algunos autores llaman determinístico tiene mucho caos. Y el caos en realidad a veces es más determinístico, no en el sentido de lo que se entiende comúnmente como determinístico, sino en el sentido de creativo y de que el mismo caos pudiera tener leyes y por tanto tener predicciones con esas leyes. Imagínense, su libro es bastante provocador, ¿no? Uno de sus libros de Prigogine, que es Las leyes del caos. Implicaciones para el debate, pues es lo que ya les he mencionado, de cómo la predicción nos puede llevar al cálculo y a otros asuntos. La predicción no Profe, pertenece qué pena. sí, no pertenece al mundo de los objetos matemáticos, pertenece a la actividad humana, etcétera. Digamos, cierro con la diapositiva que inicié, que es lo de creativamente. Traté de argumentar porque es una unidad de análisis pertinente, crea puentes entre diferentes dimensiones, crea puentes entre diferentes dominios científicos, física, biología y ingeniería. Muy agradecido por su tiempo a todos y a todas, y disculpen por el exceso de tiempo. Ahí tienen mis datos, teléfono, correo electrónico, y espero que todavía pueda haber oportunidad para los que no se hayan cansado y retirado para preguntas y debate. Claro que sí, profe. Muchas gracias por la charla. Creo que hay un montón de cosas por debatir, por profundizar. Es muy evidente. Quiero mencionar varias cosas. La primera es que nos envían saludos desde Chiapas, desde Guatemala, desde Venezuela y claramente desde Colombia. ¿Mm? Hay Muchas gracias. varias preguntas en el chat. eh, y pues si usted cuenta con el tiempo, podemos contestar una o dos preguntas, ¿vale? Sí. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente, profe. ¿Qué es lo que diferencia nuestra cosmovisión occidental con la oriental en la epistemología matemática y cómo se puede descolonizar esto? ¿Me la puede repetir, por favor? Claro que sí. ¿Qué es lo que diferencia nuestra cosmovisión occidental Uh-huh. con la cosmovisión o la epistemología oriental y cómo Ah, se puede descolonizar? muy bien. Sí, creo entender la pregunta. Bueno, para ser breve, yo diría que, para poner la puntilla en el debate, yo diría que, por ejemplo, las filosofías occidentales y sus consecuencias epistemológicas, eh, algunos autores la llaman, o digamos, la llaman filosofías dualistas. Y a uno de los autores que ponen, digamos, como ejemplo, es Descartes. Entonces, dualistas en el sentido de que se le culpa, por decirlo de algún modo,
de la separación entre el humano y la naturaleza. Se le culpa también, no lo voy a decir así solo para ser directo, se le culpa de haber vaciado al sujeto, ¿no? Con esa idea de, digamos, de esa idea de el pienso, luego existo, ¿no? O sea, vaciar al sujeto en el sentido no, o sea, es un sujeto, digamos, que está ahí, supuestamente pensando, pero en términos de la generación de conocimiento, la unidad de análisis es la razón. Pero yo diría que donde se puede ver con mayor claridad la diferencia es en que es las filosofías occidentales, ¿no? Digamos, al menos la parte dominante, ¿no? Porque se supone que debe haber, hay críticos dentro de la misma esfera occidental, por decirlo de algún modo, que son críticos también, ¿no? Pero digamos, la parte dominante es atribuida a Descartes y a muchas de las consecuencias que eso tuvo. Entonces sería una filosofía occidental enraizada en un dualismo, digamos, de separación entre mente, cuerpo, entre naturaleza y humano, etcétera, etcétera. Y que eso de alguna manera como se llevó, digamos, como eje, digamos, como flecha, como lanza, digamos, para la colonización. Entonces, pues de alguna manera pues se intentó, digamos, borrar, ¿no? Digamos, otro tipo de filosofías. Eh, las filosofías orientales, ancestrales, ¿no? Tocolabal, chinos, diferentes, digamos, épocas, ¿no? Los egipcios, acá en América, pues no sé, digamos, más hacia el sur, ¿no? Con incas, etcétera, ¿no? Los mayas, pues solo puse ese ejemplo, pero digamos, uno rastrear más olmecas, etcétera. Podríamos decir que son filosofías, en muchas de ellas, la característica que tienen las orientales y ancestrales es que son holísticas, en el sentido de todo lo contrario de las filosofías dualistas. Holísticas en el sentido como lo ponía, digamos, en el ejemplo de la filosofía Tojolabal. Es decir, Yalzil, ¿no? Por ejemplo, holísticas en el sentido de incluso de preservar la vida. Entonces, Yalzil es principio de vida, alma o corazón. Por eso las comunidades ancestrales siempre hablan de que, hablan del corazón, ¿no? A lo que en algunos autores le llaman el sentipensar, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, en ese sentido son holísticas. Y ahí lo puse claramente, digamos, así que en ese ejemplo que más he documentado un poquito es, eh, no hacen diferencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, la filosofía de Topolabal todavía es, digamos, holística, así, digamos, como donde uno lo puede ver con mayor claridad, que es, no hacen diferencia entre sujetos y cosas, entre personas y cosas. No hacen diferencia entre materia y no materia. No hacen diferencia entre la vida y no vida, porque sería un sinsentido en esas filosofías holísticas ancestrales. O sea, vida y no vida, orgánico e inorgánico, como en la química. Entonces, las filosofías dualistas son esto, orgánico e inorgánico, y no lo rastrea en la química. Entonces, esa es la diferencia de que las filosofías ancestrales, y por eso, digamos, cuando pensé en el título, cuando el profesor Andrés, digamos, me contactó para hacerme esta invitación, pensé en ese título, digamos, precisamente para intentar elaborar esta idea. Con la pregunta, tal vez puedo decir de manera más directa, más frontal. Filosofías holísticas ancestrales, filosofías. De hecho, en la primera lámina lo puse como una provocación, no como inicio, sino filosofías holísticas ancestrales, filosofías occidentales más de tipo dualístico, ¿no? Claro, obviamente hay que ir a lo mejor en algunos detalles haciendo ahí unos matices, ¿no? Gracias, profe. Bueno, creo que uno de los matices que hay que mencionar, y lo digo desde mi formación como estudiante de filosofía, es precisamente
a qué estamos llamando filosofía occidental. Eh, Esto porque dependiendo en donde uno se ubique, pues la respuesta va a ser totalmente diferente. ¿M? Bien sabemos que una cosa era la filosofía para la Grecia antigua, otra para los modernos y una cosa totalmente diferente ya con el mismo Kant o Derrida o Lyotard. ¿M? Creo que el profe se desconectó. Creo que tiene problemas con internet, como que está muy inestable. Mm. Bueno, entonces yo creo que no siendo más, igual el profe nos dejó sus datos de contacto. Si alguien pues tiene interés en los temas o quiere que el profe le conteste alguna pregunta interrogante, bien lo puede hacer con los datos que el profesor nos deja. Entonces, reiterar los agradecimientos por parte de nosotros hacia el invitado y hacia los asistentes del espacio y pues invitarlos a que sigan participando del evento. El día de mañana tendremos invitados tanto de Europa como de América. Tendremos a Austin Lieben, a Carlos Madrid, a Pedro José Angulo, a José Eduardo Hernández y a Pablo Javier Salvatierra, que pues nos van a presentar temas de diversa naturaleza en torno a la historia y la filosofía de las matemáticas. Entonces, están cordialmente invitados a cada una de las ponencias y les recordamos pues llenar la asistencia y estar pendientes de este tipo de asuntos si desean eh, solicitar el certificado, ¿vale? Entonces, cualquier cosa se pueden comunicar con Juan Carlos, con Joan o conmigo por si tienen alguna pregunta o inquietud, ¿vale? No siendo más, feliz noche para todos. Hasta luego.